He invitado a Aide Castillo. Ella es defensora de los derechos humanos, también en el destierro, también exiliada, también trabajando por una Nicaragua diferente, una Nicaragua en democracia. Aide la quería entrevistar desde hace rato, pero no pudimos coincidir. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Qué gustazo. Pero hoy estaba pensando, andamos con Miguel como jugando al gato y al ratón, ¿verdad? Esto ha sido una odisea para poder coincidir. Total. Pero qué bien, pues, que lo hacemos en esta ocasión tan importante, ¿no? Quería conocer su opinión de los acontecimientos de Venezuela, cómo se están dando pues todos los acontecimientos que se están sucediendo uno a uno, otro tras otro. Es una montaña de cosas, de información las que está viviendo. ¿Cuál es su opinión del domingo para esta fecha? Ya conocemos el montaje, el fraude que quiere ejecutar Nicolás Maduro. Sí. Bueno, creo, Miguel, que estamos asistiendo a una película que nosotros ya vimos en Nicaragua en abril de 2018 y que sigue teniendo su impacto hasta la fecha. Estamos ante una serie de eventos que yo diría que tienen un comportamiento regional en que se está utilizando los instrumentos de la democracia, como son los procesos electorales, como una vía también para la instauración de dictaduras en la región. Y pienso también que es muy importante analizar este fenómeno en una perspectiva regional, porque cuando los problemas tienen una coincidencia y una causa que también se van conectando regionalmente, es muy difícil encontrarle una solución cuando la vemos solo en una perspectiva y quizás local o nacional. Esto es muy parecido porque en realidad es una consecuencia de esto, lo de la migración. Lo de la migración no va a tener una solución en la que solo Estados Unidos, solo México, solo Panamá van a poder resolverla porque tiene causas estructurales regionales. Yo quisiera fundamentalmente y para empezar, solidarizarme con el pueblo venezolano. Nosotros ya hemos sentido eso que está impregnando los corazones en Venezuela, un sentimiento de impotencia, de traición, un sentimiento de ver la gran impunidad con la que actúan todas estas mafias políticas. Y yo diría algo más, Miguel, cuando nosotros hemos andado haciendo la incidencia política, hablando con algunas autoridades mundiales, nos vuelven a decir, pero ¿qué está pasando adentro? ¿Por qué el pueblo de Nicaragua no está reaccionando adentro? Y te digo que son preguntas que te golpean, porque lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, ellos ya lo vivieron varias veces. Y fue lo que nosotros vivimos también en 2018. Y entonces una se hace la pregunta, ¿qué más se le puede pedir al pueblo de Venezuela? ¿Qué más se le puede pedir al pueblo de Nicaragua? O sea, si los pueblos están dando todo lo que tienen, ¿qué más que la rebelión? Que como dice la introducción a la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa declaración se creó para que nunca los pueblos se viesen obligados, dice ahí, a rebelarse en contra de los tiranos. Pero está llegando el momento que los pueblos hacemos todo lo que tenemos que hacer
y a la larga estas estructuras del crimen organizado que se han apoderado de la política y de los estados están actuando con total impunidad. Y te quería preguntarle su opinión sobre el comportamiento de algunos presidentes de izquierda en el continente, en Latinoamérica sobre todo, que están acuerpando a Maduro. ¿Por qué empeñan pues lo que le queda del capital político a algunos personajes de la política latinoamericana respaldando a Maduro, que de alguna manera el mundo está claro que lo que pasó y saben ellos perfectamente que no tienen la razón, pero ¿por qué ese empeño? Sí, fíjate que precisamente viendo el bosque y no el árbol, con esta pregunta tan importante, si nosotros vemos cómo se van comportando, te vas a dar cuenta que no solo son los de izquierda. Yo creo que estamos llegando a un momento en que ni siquiera la ideología es la que está determinando, porque cuando pasó lo de abril, Miguel, nosotros nos hacíamos esa pregunta con Guatemala. Decíamos, pero ¿cómo es posible? Este es un gobierno supuesto de derecha, de Yamatei. ¿Y qué sucedió? Respaldó al régimen hasta cuando pudo, o se abstenía, o no llegaba a las sesiones. ¿Has visto el caso de El Salvador con Nicaragua? Siempre poniendo ese pie de página y creo que es la primera vez que no se abstiene en la Asamblea de la OEA. Y este hombre, digamos, el presidente de El Salvador, no viene de una corriente supuestamente de la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos asistiendo también a un momento histórico en que cada grupo político pone por encima de todo sus intereses personales, familiares, como es en el caso de Nicaragua, y de grupos políticos y económicos. Entonces, ¿qué sucede? Recientemente que estuvimos en Paraguay, estuvimos hablando con Brasil y diciéndole, ¿me entendés? Al embajador de Brasil, señores, esto es inaudito, pues, porque teníamos la expectativa que cuando llegara el presidente Lula, podía desde la izquierda democrática jugar un papel preponderante para contribuir a salir de Ortega en este caso, porque todavía no se habían presentado a este nivel pues los acontecimientos en Venezuela. Y pienso que unos juegan como digo siempre en su papel relevante, a ser de los grandes mediadores. Y estoy segura, Miguel, que Lula en este momento está apostando a servir de mediador, y ya viste, coincidiendo con Estados Unidos en el proceso de Venezuela. Entonces, probablemente él tiene un interés como el que quiso jugar López Obrador, de ser los grandes influenciadores de la política latinoamericana, pero creo de que el papel que están jugando probablemente no es el papel que en este momento histórico los pueblos necesitamos que jueguen. Latinoamérica debería de estar cerrando filas. O sea, como yo ponía ayer en mi Twitter, mira, Miguel, yo sé que hoy va a sesionar el Consejo Permanente de la OEA, pero al inicio, yo recuerdo al pueblo nicaragüense que estábamos todos a la expectativa
de esas sesiones del Consejo Permanente, dejamos de hacer. Donde teníamos en Nicaragua. Exactamente. Vos todavía pasaste más años que antes de caer preso que yo. Y vos sabés, y el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo bien politizado, en el buen sentido de la palabra, ¿me entendés? Ahora también. ¿Qué hace la reunión del Consejo Permanente de la OEA si Venezuela no está ahí? O sea, ni siquiera está ahí. Es como Maduro se va a reír porque va a decir, pues si ya no pertenecemos, como lo dijo la Chayo hace un tiempo, y es, pues, yo quiero preguntarle sobre, y precisamente tiene que ver con la OEA y quizá usted no es la persona más apropiada porque es defensora de los derechos humanos. Los malos en este tipo de historias usan cualquier tipo de mecanismo. Ya vemos, hay detenidos, hay disparos, ahí ya se contabilizan 12 muertos. ¿Por qué los buenos? ¿O qué otros mecanismos tienen los buenos, además de los pronunciamientos y los comunicados y las proclamas? ¿Por qué? Porque los malos no tienen escrúpulos. Los buenos siguen recurriendo a cosas, como dice la gente, a pañuelazos. ¿Qué más se puede hacer? Sí, mira, en eso tenemos bastante coincidencia. Yo hacía una comparación y les decía, cuando se trataba con Pablo Escobar, ¿cómo se le podía pedir, Miguel, a Pablo Escobar que actuara de buena voluntad, como pasa en la diplomacia? Se le pudieron haber mandado miles de resoluciones, de declaraciones, de pedimentos, de llamamientos, y este hombre jamás iba a ceder. ¿Y qué pasa con este tipo de regímenes? Vamos por el mismísimo camino porque actúan desde esa perspectiva con la que actúa el crimen organizado. O sea, ahí no hay lealtades, allí no hay principios, allí no hay valores, con tal de sostenerse en el poder hasta quitarle la vida a los otros, es un recurso. Y lo estamos viendo en Venezuela. Fíjate que yo estuve analizando el discurso de Maduro, todos los discursos que se ha tirado en estos días. Y vos vas a ver que es la misma retórica de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, a veces alguna retórica al que recurre también el presidente Bukele y a veces, tristemente, hasta el presidente Trump. O sea, vos vas viendo, por ejemplo, en el caso de estos dictadores de Latinoamérica, vos vas a escuchar, uno, la manipulación de los sentimientos cristianos del pueblo, ¿verdad? Que ellos son enviados de Dios, que Dios aquí, que en el nombre de Dios, y él ha estado recurriendo a esa situación. Todo el que se opone a sus designios somos terroristas, así nos catalogan. Vos y yo somos testigos vivos, Miguel, de que la rebelión de abril no tuvo ningún financiamiento externo. Nosotros vimos cómo la gente de los barrios, lo mismito que estás viendo en Venezuela, autofinanciada y autoconvocada. Ah, no, pero hoy el discurso es que el imperialismo, que la CIA, que no sé cuánto, o sea, siempre, pero lo que te quiero decir es que hay un patrón, hay un protocolo que van siguiendo en el día a día todos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, como te digo, tristemente, pues lo vimos en Guatemala antes de este gobierno, lo estamos viendo a pasos agigantados en El Salvador. O sea, es una corriente que nos viene avasallando. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Sí puede, Miguel, trascender a las resoluciones y eso. Es cierto que son instrumentos políticos, pero es que estas dictaduras no solo se sostienen de los elementos diplomáticos. Y aquí es donde decimos, ¿cómo puede ser más importante el interés por el petróleo que la vida de los venezolanos?
¿cómo va a ser más importante un tratado de libre comercio con Nicaragua que la vida de los nicaragüenses? Y fíjate que esto no transgrede los derechos humanos, este tipo de medidas económicas, porque nosotros no hablamos de limitar a los pueblos, sino que los estados, los gobiernos tienen suficientes capacidades para saber qué es lo que está sosteniendo a estos regímenes. El crimen organizado, todos los temas de la cooperación internacional en nombre de los pobres, de los pueblos, ¿me entendés? La cooperación que porque vino un huracán, pero el gran problema es que en estos países no hay auditoría social, no hay contraloría, no hay poderes independientes. Entonces, a la larga, lo que dicen que dan en nombre del pueblo termina favoreciendo estas estructuras de esta criminalidad política. El argumento con que las sanciones afectan al pueblo, muchas de las potencias que tienen la llave para cerrar el financiamiento de estas dictaduras, no las hacen porque llegan a creer con que es al pueblo que están afectando. Yo vi a unos venezolanos, igual he visto a algunos nicaragüenses que dicen, pero ¿qué más vamos a perder si ya lo perdimos todo? Pero la comunidad internacional no actúa. Por el asunto de no tenemos a la mayoría. Nicaragua, 1 millón, estamos fuera. O sea, más afectaciones que eso, o en mismo Venezuela. Usted habló de que decían que este es Chávez y este es un proyecto para los pobres, en contra de la oligarquía. Empezaron. Y quienes bajan los cerros es la gente pobre. O sea, porque ya no tienen nada, ya no tienen ni esperanzas. Son los chavistas de antes son los que están en las calles, igual que muchos sandinistas. Exactamente. Fíjate que esa reflexión es muy importante, Miguel, para aquellos que toman el tema ideológico como el centro de las cosas. Aquí lo que está de por medio es un sistema de valores. Es o la democracia profunda, la paz, la concordia, pero sobre todo la ética política, donde los intereses del soberano son los que deben de prevalecer contra proyectos completamente autoritarios, caudillistas. Y entonces vamos a lo mismo. ¿Cuál es el discurso de Daniel y Lachayo? Los grandes oligarcas, los grandes apellidos. ¿Cuál es el discurso que vemos en Venezuela? La misma manera, la oligarquía y todo. Y efectivamente, cuando nosotros vamos a ver quiénes fueron los que murieron, cuántos estuvieron en la cárcel de la gente venida del sandinismo, cuánta gente venida del chavismo, que progresivamente la gente va abriendo los ojos y te vas dando cuenta que los pueblos van dando bandazos también. Salen de la izquierda a votar por la derecha, salen de la derecha a votar por el centro, del centro, y te das cuenta que nadie, hay un montón de proyectos fallidos, porque probablemente tenemos que fundar un nuevo paradigma, Miguel, más basado en este tipo de valores, de la honradez, de la transparencia, del servicio público al servicio de la gente. Hay un montón de temas, digamos, que tenemos que rescatar. Pero fíjate que te quiero decir algo, ni siquiera sería necesario recurrir a las sanciones si solo se agarraran de los términos en que está pactado el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua y el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica. Estos tratados tienen cláusulas. Recientemente se aprobó en junio del año pasado en la Unión Europea. Estábamos nosotros o acabábamos de llegar a una ronda de incidencia. El pilar comercial y el pilar de cooperación y el pilar político, que acompañaban al pilar comercial del acuerdo con la Unión Europea. Ese pilar político dice, porque nosotros estuvimos incidiendo cuando se firmó ese acuerdo, que si los estados violan derechos humanos,
cortan el diálogo con la sociedad civil, si dañan el medio ambiente. O sea, ahí están las cláusulas de desarrollo sostenible clarísimas. La Unión Europea tiene todo el derecho de levantar este acuerdo, de evaluarlo y de tomar las medidas. Lo mismo pasa con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hace poco me decía Camilo de Castro, que hizo este documental hermosísimo sobre cómo están destruyendo los medios de vida en la costa Caribe, la exportación de la carne y todo eso, que lo hacen de una manera desregularizada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si con solo que fuesen coherentes con los instrumentos que ya cuentan. Mira, hoy están convocando al Consejo Permanente. Yo preguntaba, ¿y por qué no convocan al Consejo de Cancilleres? De acuerdo al artículo 61, no de la Carta Democrática Interamericana, sino de la Carta de la OEA, que nosotros se la propusimos a los cancilleres de la OEA. Y ahí puse la copia hoy en Twitter, desde 2020 y desde antes. Pero viene todo esto que empezamos a escuchar un montón de discursos, un montón, sale una resolución, todo eso. Nosotros, yo creo que esta es una de las últimas oportunidades que le está quedando al multilateralismo para demostrar que realmente tiene los dientes la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de Derechos Humanos a través del multilateralismo para ponerle límites a estos regímenes, Miguel. Si no, nosotros aquí vamos en que los pueblos van a tomar la justicia por sus manos y cuando eso ha pasado, sabemos cómo se termina. Tristemente, la violencia genera más violencia. El asunto de la diplomacia es bien difícil de entender. Yo una vez puse, y ahí se molestaron conmigo, que a Somoza no lo tumbó la OEA, lo tumbó la gente que está en las calles. O sea, ¿qué resorte tiene? Usted ha explicado algunas cosas en este momento, pero ¿qué resortes tiene la OEA para salir para ayudarle a un país a salir del problema? ¿Qué otro tipo de resortes? Sí, en este momento, mira, si ellos convocaran a una asamblea extraordinaria de cancilleres, no en base solo a la Carta Democrática, sino a la Carta de la OEA, ellos podrían, como cancilleres, atendiendo una situación de emergencia, donde hay un rompimiento democrático, declarar desde ya ilegítimas las elecciones, pero no solo las elecciones, porque en el caso de Nicaragua declararon ilegítimas las elecciones del 2021, pero no declararon ilegítimo al régimen. Aquí tendrían que hacer ambas cosas. ¿Para qué? Porque también tenemos que ser conscientes. Ni la OEA, o sea, este tipo de instrumentos regionales no es que votan gobiernos de un día para otro, pero sí pueden sentar las bases, los caminos de manera articulada. Al declararlo ilegítimo, Miguel, viene todo el mundo y le retira toditita la representación diplomática. Se toman las medidas. Si vos retirás, por ejemplo, si tenés un tratado de libre comercio con Dominicana, Dominicana dice, un momentito, yo pongo a dormir mi tratado hasta que aquí se recupere esta situación. Entonces, tras de una decisión política, pueden venir una serie de medidas unilaterales, pero tienen que estar concertadas. Cuando la comunidad internacional puede. Miremos el caso de Rusia. ¿Qué hizo Estados Unidos con el caso de Rusia? Hasta lo imposible. O sea, ¿qué no ha hecho con el caso de Rusia? Pero nosotros no somos el primer productor de alimentos, ¿verdad? Como es el caso de Ucrania. Entonces una dice, tiene que recuperarse la ética y la esencia primordial de la dignidad humana por sobre todas las cosas. Tanto vale una vida en Venezuela, tanto vale una vida en Nicaragua, como la puede valer en Ucrania y también la vale en Gaza. Hace unos 6 meses que el alto comisionado de las Naciones Unidas
de los Derechos Humanos, dijo que lamentablemente cuando él hablaba con los organismos financieros internacionales, ellos le decían, nosotros no atendemos los derechos humanos. O sea, es como quien dice, seguimos financiando porque nosotros ni siquiera, casi le dicen, ni leemos su informe. O sea, los organismos multilaterales, los que dan los préstamos, los que hacen los desembolsos para que países, incluyendo regímenes como el de Nicaragua y Venezuela, sigan funcionando, pues no se van a detener, no van a detener un préstamo porque de repente es absurdo, ¿no? Vemos el Fondo Monetario Internacional hablando bien de las políticas económicas del régimen de Nicaragua. Y uno dice, espérate, y ustedes se pronuncian, sus gobiernos se pronuncian en contra de Nicaragua, pero ustedes no se detienen a la hora de hacer financiamientos. Efectivamente, Miguel. Mira, ahorita que también estuvimos en Paraguay, conversábamos con el gran papel que ha jugado el gobierno de Canadá en la Organización de Estados Americanos, en Naciones Unidas, y lo agradecemos. Pero si vos te das cuenta cuántas empresas mineras canadienses están trabajando, proporcionando recursos al régimen, a las alcaldías del régimen, o sea, es espeluznante. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que los pueblos nos van a obligar, ¿sabes? Como lo dije yo cuando me entregaron ese reconocimiento en Acampa, que recordé el poema de Rubén Darío, cuando agreden al lobo, ¿verdad? Y le piden al lobo que primero él se portaba bien, pero cuando lo empezaron a golpear, a maltratar y todo, entonces le piden paz, hermano lobo, y el lobo dice, yo me portaba bien, yo hacía esto, yo miraba esto, pero ahora que veo toda esta barbaridad, parafraseándolo, ¿verdad? O sea, sacó sus garras. Y entonces yo creo que los pueblos tenemos que releer la política, tomarnos la política, ciudadanizar la política. ¿Y sabes por qué, Miguel? Vos has puesto un ejemplo extraordinario. ¿Cómo es posible? Está bien que para los préstamos entre privados ellos puedan establecer sus términos, pero toda la plata que da el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BCE, el BID, que está despilfarrando el régimen, vos, yo, todos los ciudadanos que nos están escuchando, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y de generación en generación ya están endeudados y a nosotros nadie nos ha pedido permiso, porque en realidad no existen esos contrapoderes, no hay participación ciudadana, no hay consulta ciudadana, el presupuesto de la República no está consultado. O sea, estamos ante unas estructuras que funcionan como el crimen organizado en realidad. Entonces yo creo, Miguel, que cuando uno hace esta mirada, y te digo que estos días hemos estado en un intercambio con los amigos venezolanos, con los amigos cubanos, con amigos salvadoreños, con defensoras de Honduras, de los diferentes países, y una tiene que entrar a esa profundidad en el análisis. Yo creo que son tiempos en que las voces de los pueblos, las voces de la sociedad civil, las voces de los sectores, de los movimientos sociales, del periodismo independiente, que ustedes hacen una labor extraordinaria en esa sociedad civil organizada. Nosotros tenemos que replantear el paradigma de cómo se hace la política, cómo se hace la economía, cómo se gestiona el famoso desarrollo, porque como te digo, yo siento que esto ya trasciende a un tema ideológico. Okay. Y son tiempos que los pueblos, cuando queremos, cuando tomamos la decisión, nadie nos detiene. Yo siempre repito que en el 78, ¿te acordás que todavía Somoza hacía unas conferencias de prensa diciendo que tenía todo bajo su control?
lo mismo hacía Pinochet, lo mismo el otro. Y los pueblos, o sea, si nos organizamos bien, si mantenemos esa presión, esa conciencia ciudadana, nos articulamos, y ahora yo diría, articular un movimiento regional, porque ya no es solo Venezuela, no es solo Nicaragua, no es solo Cuba, no es solo El Salvador, no es solo Honduras, somos todos los pueblos que así como ellos se alían, nosotros los pueblos lo tenemos que hacer para salvaguardar. Sí, pero afortunadamente todavía hay países en donde hay presidentes que se quieren quedar toda la vida, excepto El Salvador, en donde hay sus mecanismos para evitar. López Obrador hubiera querido quedarse toda su vida en la presidencia, pero pues los poderes de México se lo impiden. Igual en todos los países, en Chile hay una alternancia en la presidencia importante. Pues yo al inicio pues leí el comunicado del Centro Carter, donde ellos dicen que no pueden ni verificar ni corroborar y que los resultados dados a conocer por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ellos no los pueden aprobar ni avalar. ¿Qué significado tuvo o tiene en estos momentos ese comunicado que era el único observador imparcial al que invitaron los chavistas? Bueno, ahí tenés un instrumento claro. Yo invitaría el día de hoy al Consejo Permanente a que el Centro Carter plantee ese informe públicamente junto a los defensores de derechos humanos de Venezuela, que están haciendo un papel también extraordinario, y con ese instrumento tomar una decisión de declarar ilegítimo ese proceso electoral que condujo a un fraude y los supuestos resultados. Y que eso obligue a un proceso de transición democrática para que tome el gobierno quien realmente ganó por voluntad del soberano en Venezuela. Y te voy a decir otra cosa, Miguel, importante. Fíjate que ya ni se vale estar diciendo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela presente los resultados, porque los resultados tienen una temporalidad. Lo lógico es que vos las presentés el propio día de las elecciones, una buena parte, y al día siguiente, probablemente en la mañana, como se hace en el montón de países, y máxime allí, que es automatizado, presentar los resultados. A estas alturas, ¿qué va a presentar el régimen de Maduro? Él puede hacer toda la manipulación que quiera, casi que se le está dando el tiempo para manipular los resultados. Que instalaron un laboratorio asesorado por chinos, donde ellos están apurados construyendo sus actas que van a decir estas son las verdaderas, que ya se les pasó, porque ayer mismo salieron conocedores del tema diciendo que hasta ayer a tal hora se le cumplió el tiempo al CNE de presentar las actas. Pero qué importante es, porque el valor, yo creo que el valor más importante que tiene la oposición, María Corina y el resto, son las actas. Y creo que, como decía María Corina hace 2 días, y lo repitió ayer, en otras ocasiones han hecho fraude, pero no teníamos las pruebas. Ahora sí tenemos las pruebas y la gente puede comprobar su voto, puede darle seguimiento a su centro de votación. Ahora, ¿usted cree que con todo y esta avalancha de denuncias y estos datos que tiene la oposición, tiene la esperanza que aún se le puede doblar el brazo a la dictadura? Yo pienso que ese es el desafío. Allí está el desafío, ahí tiene que estar la presión, y eso es lo que nosotros estamos conversando con los hermanos venezolanos. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque la historia de lo que nos ha pasado al pueblo nicaragüense es triste, decepcionante. O sea, a veces, como no podés contar todos los detalles, pero si nosotros hacemos un recuento de qué puertas no hemos tocado internacionalmente después de semejante
masacre, Miguel, o sea, vos decís, una vez yo lo hablaba en la Secretaría de Naciones Unidas, ya solo nos hace falta quemarnos vivos y decir, señores, aquí estamos, véannos. Hay algo que se tiene que hacer con Nicaragua y pasa por decisiones políticas y decisiones económicas, porque ¿sabes cuál es la otra situación? Que la situación de Nicaragua se ha dejado nada más, Miguel, en manos de los derechos humanos que han hecho un papel extraordinario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, o sea, ¿qué no han hecho? La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Pero vos no ves un papel relevante ni de la Asamblea General de Naciones Unidas, ni del Secretario General de Naciones Unidas, y haber tomado en su momento las medidas que tenían que tomar en el caso de Nicaragua. Tardaron tiempalales para llegar este año en Paraguay a tener por fin una resolución, digamos, por aclamación después de 6 años de martirio del pueblo nicaragüense. Pero ¿qué sucede? Quienes toman las decisiones es la clase política. Y aunque la Comisión Interamericana haga los 1001 informes, quien puede declarar ilegítimo a Maduro en este momento son los mismos gobiernos. Entonces hay algo en el multilateralismo que no está bien, porque vos no podés dejar en manos de los creadores del problema la solución al problema. ¿Sabes qué nos decían algunos embajadores? No, es que si yo tomo medidas contra Daniel, me va a cerrar el comercio en Centroamérica. Es que si yo tomo medidas de tal cosa. Y yo les decía, señores, pero el pueblo de Nicaragua está muriendo lentamente y no pudiéramos tomar medidas en el corto plazo y tener un plan de recuperación económica inmediatamente para resolver los problemas de la ciudadanía. Por eso te digo, cuando vos tenés voluntad política, las cosas se resuelven. Y Venezuela también es un país de referencia a nivel internacional que nosotros esperamos que esta vez la comunidad internacional actúe en consecuencia. Y mira cuántas veces se ha dicho, unidad, unidad. Bueno, a Venezuela le costó 25 años llegar a esa unidad. A entenderla. Bueno, ahí la tiene. Y en el caso de nosotros es una gran lección. Tenemos que ser autocríticos, apurar el paso, Miguel, ponernos de acuerdo y, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, los que tenemos voluntad, los que tengamos esa capacidad de diálogo, los que estemos dispuestos a sujetarnos a un marco ético para poder construir ese gran bloque de unidad y volver a conectar profundamente con el territorio, con la gente que está dentro de Nicaragua y seguir esta lucha junto al pueblo de Venezuela y a todos los países que están luchando por su libertad. Total. Vamos a ver los acontecimientos. Estoy viendo imágenes, hay gente en las calles, hay policías disparando. Hoy va a ser un día agudo, difícil, allá en Venezuela. Vamos a esperar cómo... Usted me hizo recordar al inicio de la entrevista cómo estábamos nosotros cuando la OEA se reunía. Y yo me transporté a lugares en donde yo iba, que iba al súper, que iba donde un amigo, todo el mundo pendiente con la televisión y creímos que eso iba a ser la salvación. No creo que a estas alturas los venezolanos estén tan pendientes porque están ocupados en su tarea de resistir en la calle. Pero de nosotros defender la vida. En el 2018 para ver los pronunciamientos, las condenas. Y usted se acuerda cómo empezó. México estaba del lado de nosotros, pero después llegó López Obrador y retiró ese respaldo. Colombia estaba del lado de nosotros, llegó Petro y se acabó el respaldo. Y así sucesivamente, porque el asunto ideológico lamentablemente está pesando en casos como este. Y otra cosa, usted dice ahorita de que todo lo que se hizo en el 2018 y que le respondían que
que si venía una denuncia contra Ortega, le bloqueaban el tráfico del comercio. Yo ahorita rápidamente pensé, y esto que somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, o sea, los logra doblegar por los intereses económicos. ¿Qué tal Venezuela, que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene gas, que tiene recursos todavía para distribuir, para regalar? La cantidad de petróleo que sigue llegando a Cuba es bastante. Entonces, tienen los recursos. Si Ortega, que más bien estira la mano, los logró doblegar, ahora imagínense Venezuela. O sea, eso es triste, ¿no? Cuando lo que se imponen son los intereses económicos. Económicos, sí. O sea, ¿cómo puede ser más valioso el petróleo de Venezuela que la vida de los venezolanos, por ejemplo? Pero también yo creo, Miguel, que hay actitudes que son también positivas. El papel que está jugando el gobierno de Paraguay, el papel que está jugando el presidente Boric en Chile, el papel que está jugando, digamos, todos estos países, Panamá, que inmediatamente dieron respuestas, se pronunciaron, están moviendo el tema. Yo diría que tomen estos ejemplos los que todavía están poniendo en duda la veracidad de la voluntad del pueblo venezolano y que están poniendo todavía sus intereses por encima de los intereses de las personas. Yo, fíjate que no he dormido tampoco viendo y me viene el recuerdo, o sea, yo pienso en las madres de abril. ¿Cuántas madres de abril están habiendo ahorita? Ayer habían 11 personas asesinadas. Ayer vi una niña que la llevaban en una moto y solo me acordaba de Alvarito Conrado. O sea, es una situación tan dura, compleja, que nosotros tenemos que aferrarnos a la esperanza, Miguel, y a confiar que el mal no puede prevalecer, ni la injusticia, ni la impunidad, y que nosotros estamos aquí para alzar la voz, para seguirnos organizando, para seguirnos apoyando, y que lo tenemos que lograr, porque este es un asunto de vida o muerte en realidad. Y cuando nosotros lo decidimos, el pueblo de Nicaragua es un pueblo tan valiente como el pueblo de Venezuela, y yo creo que también necesitamos un liderazgo puesto a la altura también de estos pueblos y no traicionarlos, porque también ese es el problema de la desconfianza entre nosotros. Nosotros son 200 años de pactos, de cupiacumi, de una serie de traiciones y todo, que van allí en tu ADN, que no se olvida. Y tenemos que resolver, sanar, encontrar mecanismos de transformación de esos conflictos en oportunidades para el encuentro, para la paz, en vez de estarnos descalificando, en vez de estarnos atacando, buscar los puntos en común realmente para poder empujar estos carros, porque sí se puede. Cuando los pueblos lo deciden, no hay vuelta atrás. El pueblo venezolano nunca más va a volver a ser igual que antes que ahora, después del 28, así como Nicaragua nunca más va a volver a ser igual después de abril. Total. Le agradezco a Aide Castillo, defensora de los derechos humanos. Ha sido reconocida a nivel internacional por su trabajo. Pues quería hablar con usted y qué bueno sus reflexiones sobre este tema tan delicado que no nos deja dormir, porque aunque uno pueda irse a la cama, pueda pegar los ojos, pero el cerebro está pensando todavía en lo que está pasando. No nos podemos despegar porque es una historia repetida, una historia similar a la de Nicaragua 2018, hace 6 años. Y usted que decía, ahorita son 12 fallecidos. Miré la historia de un joven que murió, su familia no tenía ni para la caja, no tenía para el entierro. Las imágenes bastante dramáticas y los verdugos, las fuerzas represoras, que no les tiembla el pulso. Ayer Ortega llamó drogadicto, la Chayo le dijo un montón de epítetos como ella acostumbra.
son los asesores de Maduro, son los aconsejadores de Maduro, son los que están, dale, dispara, dale. Nosotros ya, me imagino que la Chayo le debe decir a Maduro, te está quedando chingo, nosotros en 2 días ya teníamos 60. Exactamente. Te estás quedando chingo, Maduro, te la estamos ganando, y eso que allá son más gente, ¿cuánto estaría? Y es una lástima como sugieren, ¿no? O sea, no, el comportamiento de sujetos como Ortega, la Chayo, no son de, hey, lleguen a un arreglo con ese país, no, sino que le meten más combustible al fuego para terminar. Yo recuerdo, y eso lo dijo Julio López, cuando el 2018 lo invitaron a Cuarto Poder en 100% Noticias, a mí se me quedó grabada su reflexión. Dice, no nos vayamos a la violencia, que esta lucha siga siendo pacífica, porque si ya pasamos la línea de la violencia y nosotros recurrimos a ella, ellos nos ganan por experiencia. Ellos nos ganan porque tienen experiencia, porque no vacilan, porque ordenan, porque ejecutan crímenes. Y ahí ese es el terreno de ellos, la violencia. Como el terreno de los chavistas, de los maduristas, es la violencia en contra de la gente que está desarmada y protestando con lo que puede. Y ahí es la responsabilidad de la comunidad internacional para que los pueblos no tengan que recurrir a ese último instrumento, porque es triste, nosotros ya lo hemos vivido, nosotros somos sobrevivientes de varias guerras, Miguel. Y esta última guerra, que no es una guerra entre dos fuerzas, una regular y otra irregular, esta es una guerra de un Estado armado en contra de un pueblo desarmado, pues, que fue lo que nos pasó a nosotros en abril de 2018, y yo creo que nosotros como sociedad civil, como actores, estamos obligados a empujar, a tener esta conciencia crítica y a contribuir de la mejor manera, también con nuestro ejemplo personal. Y yo quiero decirte, Miguel, que admiro mucho tu trabajo, que me llenó de muchísima alegría. Yo no había podido decírtelo, pues, personalmente, el día que ustedes salieron de la cárcel. Para nosotros, cada minuto de ustedes en la cárcel era un dolor continuo, porque teníamos muchísimo miedo que, así como mataron a Eddie, así como mataron también a Hugo, no lograran ustedes salir con vida. Pero creo que por estos testimonios nosotros tenemos que continuar. Gracias, Aide, le agradezco. Igual, usted sabe que la estaba invitando a una entrevista desde hace mucho, pero no coincidíamos. Le agradezco porque son importantes sus reflexiones.